Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Vamos a continuar con esta hermosa historia, pero antes les quiero hacer acordar que se suscriban, que le den me gusta, así me apoyan un montón. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Matrimonio Real, capítulos del 101 al 108. Nos habíamos quedado en la parte en la que Kainel llegaba a la casa de la vizcondesa. Ni bien entró Kainel al salón, la vizcondesa sacó a todos los empleados y dejó solamente a un par por ahí. Entonces le dice a Kainel que para ir a su casa debe de tener una muy buena razón. Él le dice vizcondesa, pero ella no lo deja terminar y le dice que será mejor que le diga que sí, porque si no, no lo va a poder atender. Y forzó una sonrisa en ese momento. Estaba muy nerviosa ella, pero trató de disimularlo hasta lo último. Viendo que Kainel estaba firme ahí como una piedra, entonces le dice que ni siquiera están felices de verse y que solo diga lo que quiere de una vez. Y bueno, que acaso no sabes que excomulgué a Tatiana, le dice. Kainel le contesta que lo sabe, pero que ella habla y actúa diferente. Entonces le pregunta el por qué no puede dejar ir a Tatiana. Si ya está afuera, ¿por qué no la suelta? Le dice. La vizcondesa ahí con una voz muy potente le dice, Kainel Towson, no sé por qué me estás criticando. Kainel le pregunta si no sabe de eso y entonces ahí le saca y le muestra una caja que tenía guardado en el bolsillo de su abrigo. Entonces puso la caja sobre la mesa. ¿Qué es esto? Pregunta la vizcondesa. Kainel le dice que eso debe ser lo que le mandó a Tatiana para tomar. Ella pregunta exaltada que quién dijo eso. Kainer le dice que si alguien hiciera algo malo, de seguro no lo admitiría. Y la vizcondesa ahí mira a Annie, que estaba parada en la puerta, con el rostro pálido y lleno de angustia, y le dice, ingrata Annie, otra vez en mi casa. Señora, le dice ella, y mirando fijamente a la pobre Annie, pregunta si fue ella quien le dijo eso. Kainer le dijo que Annie no me dijo nada, le dice. La vizcondesa entonces le dice que eso es solamente una suposición y ya que no tiene pruebas, nadie le va a creer. Tatiana lo creería, le dice Kainel. Todos los nobles le creerían a usted, pero con Tatiana sería diferente. Ahí la señora le pregunta si la está amenazando con su hija ahora. Kainel le dice que la que hace las amenazas es ella, que Annie nunca le dijo nada a pesar de que él ya sabía todo, y que Freya solo tiene una señora digna. Larisa le agradece por eso, pero pregunta si no cree que Tatiana lo tomó por su propia cuenta, eso, que tiene la caja. Kainel entonces se queda en silencio, ella sigue y dice que hubiera sido mejor si desconfiaba un poco más de Tatiana y que capaz que ambos estén equivocados. Entonces Kainel le dice que no va a dejar que la señora haga algo así nunca más. Es una advertencia, le dice Larisa. Él le contesta que todavía no le dijo nada de eso. Entonces le comenta que si lo que le dieron de beber a Tatiana le hace algún daño, él no habría podido estar ahí frente a la vizcondesa, ahí tranquilo, parado. Entonces ahí pensó en su espada y como que la tocó de repente. Ja, 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 no me hagas reír, le dice Larisa. Y le pregunta que por qué no la corta con la espada que está tocando. ¿O acaso tiene miedo de que Tatiana no quiera unir lazos con la persona que quiere cortar a su madre? Le dice. También le comenta que hizo bien en pedirle eso a Annie, ya que no quiere ver en las venas de un familiar la sangre de un animal, y que va a darle los test anticonceptivos las veces que se le dé la gana. Kainel se queda en silencio. Ella ahí le dice que a pesar de que Tatiana ya no es su hija, no permitirá que su sangre se mezcle con la de él. Entonces Kainel ahí le dice que nunca pensó que estaría contento de ver a la vizcondesa, y con una leve sonrisa le dice que lo único que le importa es que no fue Tatiana la que tenía eso en mente. La señora se queda muda con ese comentario. Él sigue y dice que ya sea si tienen hijos en el futuro o no, está bien si es Tatiana quien lo decide.
tanto confías en mi hija?, le pregunta Larisa. Él lo piensa un poco y le dice que no, y le comenta que como no creció en un ambiente razonable, que tal vez por eso le sea difícil confiar en alguien. ¿Por qué?, le pregunta Larisa. Él le dice que Tatiana es diferente a ella y es diferente a todos los aristócratas. Tatiana es única en este mundo, para él, dice. Ella es la única aristócrata natural, que es una persona que se muerde la lengua antes de engañar. Y bueno, ¿de qué estás hablando?, le dice la vizcondesa. Kainel se puso a pensar que se alegra de que no fue Tatiana la que tenía esa intención de no tener hijos con él. Entonces le dice a la vizcondesa Larisa que no lastime más a Tatiana. ¿Y no confías en mi hija?, le pregunta a ella. Dijo eso con una carcajada, por supuesto. Kainel mantuvo la calma y le dice que no se cree que Tatiana esté a su lado y que probablemente vivan juntos toda la vida, así que todo lo que diga o haga la vizcondesa será absurdo. Entonces Kainel ahí se levantó, se giró cortésmente como para irse, pero la Larisa le dice: Kainel Towson, espera un momento, ahora que lo veo, ¿no fuiste tú quien dijiste que no amabas a mi hija? Ella ese comentario no, como que no podía creer, y con una sonrisa le dice que mantenga su palabra. Bueno, de ahí pasamos con Tatiana, que estaba mirando la fuerte lluvia que caía sobre Freya por la ventana. En esas ella tenía un bolígrafo con el que estaba anotando unas invitaciones, y en ese momento entra Annie en la habitación y le dice que no haga eso, que es mejor que descanse y que no se esfuerce, y empieza a llorar. Ahí Tatiana le pregunta que qué le pasa. Si acaso es por su hermano que está así, ella pregunta. Annie no le contesta nada. Y ella se pone a pensar de que ha estado forzando mucho a Annie a pesar de los problemas familiares que ésta tenía. La mantenía ahí en la mansión a pesar de todo, y que ella debe de demostrarle lo mucho que la quiere y lo importante que es para ella. Tatiana, si supieras. Bueno, entonces Tiara le dice que si quiere ir a ver a su hermano, que le va a pedir a Owen que la lleve. Annie le dice que no hace falta, ya que su hermano ya está bien gracias a ella. Y como que no la podía mirar a los ojos, la Annie, a nuestra Tiara. Bueno, ahí Tiara le comenta que va a ir al campo de entrenamiento para hablar con Kainel. Y se pone a pensar que desde esa vez que discutieron, él le dijo que iba a llegar tarde, pero que ya pasó una semana desde que no lo ve y que no hablan para nada. Y que ya es hora de que sepa lo de su hijo, piensa. Yo la acompaño, le dice Annie. Y bueno, ya en el carruaje, esta le dice que está lloviendo mucho y que hace frío y que no puede salir así. Tiara le dice que no importa, ya que tiene que hablar sí o sí con Kainel. Entonces ella baja del carruaje y le pide a Annie que la espere ahí, ya que prefiere ir sola a buscarlo. No es la primera vez que vengo por acá, le dice. Entonces agarra un paraguas y sube la gran escalera negra que la lleva al campo de entrenamiento. Y mientras ella se pone a pensar de que el día que fue a hablar con Kainel en la mansión por primera vez, también estaba lloviendo, y que también estaba igual de nerviosa que ahora, pero que en ese momento ella ni siquiera tenía un paraguas, que en ese momento no tenía nada. Entonces sus pensamientos son interrumpidos por una voz muy profunda que le dice: Tatiana. Kainel, le dice ella, y cuando vio que él estaba todo empapado de pies a cabeza, se angustió mucho de verlo así de esa forma. Con el frío que hacía, él ahí estaba entrenando, haciendo cosas, y le pregunta si en el campo de entrenamiento no tienen paraguas, le dice. Él le pregunta que qué está haciendo ahí con ese clima horrible. ¿Cómo se te ocurrió caminar así?, le pregunta. También le pregunta que de todos los sirvientes que contrató, ¿acaso nadie pudo detenerla? Ella le dice que no culpe a otros de lo que haga su esposa. No llegaste a casa después de decirme que llegarías tarde. No te vi y no hablamos más nada desde ese día. Por eso tuve que venir hoy, porque ya no quería esperar como una tonta, le dice Tiara. ¿O acaso no te alegras de verme?, le dice. Él ahí la abraza y le dice que no diga eso, que de todos modos hoy iba a volver a casa. ¿De verdad?, le pregunta ella. ¿Y qué más vas a decir?, le dice.
Él le comenta que cree que tendrá que irse por un tiempo. ¿Qué? Le dice ella. Él sigue y le dice que algo surgió y que debe ir con suma urgencia. ¿Por cuánto tiempo? Le pregunta Tiara. 1 o 2 meses, dice él. Tiara ahí le pregunta si le está tomando el pelo. Kainel Townsend, dime la verdad. ¿Esos 2 meses no son exactos de verdad? Pregunta. Y también le comenta que pareciera que ella no fuera su esposa, porque no se entera de nada. Él no dice nada, se queda callado. Entonces ella ahí le pide que no se vaya, ya que la otra vez le dijo que si se lo pedía, él no se iría a ningún lado. Ella le pregunta si no se acuerda cuando dijeron que trabajarían juntos por esta familia y que cuando naciera su bebé, ahí Kainer la interrumpe diciendo que no hay ningún bebé y que no es necesario que lo haya, dice, ya que le gusta así como está, que no es necesario tenerlo desde el principio ya que pueden esperar. Tiara se queda helada por ese comentario y le pregunta que qué quiere decir con eso. Le dice Kainer que es más cómodo sin uno, que están bien así, que le gusta así como están. No lo puedo creer. ¿Y si lo hay? Le pregunta ella. Él le dice que no hay ningún bebé, ya que hay muchas maneras para evitarlo. Ahí Tatiana le empieza a golpear el pecho y con lágrimas en los ojos le dice que cómo puede decir eso. Kainel no entiende nada del por qué tuvo esa reacción. Se supone que no debes decir eso. Tú y yo no deberíamos de hacer eso, le dice ella. Tatiana, le dice Kainen. Ella ahí le dice que él sufrió mucho sin su padre, que cómo puede decir esas cosas tan crueles, y le pide que la suelte. Entonces él se queda muy sorprendido por esa reacción, pero no dice nada. Y ella sigue y le dice que sabía que era un hombre un poco torpe, pero que no esperaba que fuera un hombre tan frío, que ella tenía esperanza de hacerlo cambiar poco a poco y que nada, no hagas esto, le dice él. Ella sigue y dice que a pesar de que no tenía todo lo que tenía antes, solo quería empezar de nuevo, pero no fue así, le dice. Y en medio de un suspiro le dice que sabe que no confía para nada en ella, pero que tenía la esperanza de que eso cambie. Le dice que esperaba que le dijera lo de su padre. Kaine le pregunta que por qué está diciendo eso. Ella le dice el príncipe heredero. Kainel, muy sorprendido, le pregunta que cómo lo supo. ¿Solo eso te importa?, le dice ella. Él no dice nada. Tiara le dice que está segura de que los viejos tiempos fueron duros, pero que esperaba que se cure lo suficiente de todo lo que pasó. Tatiana, te lo ruego, no digas eso, le dice Kainel. Ella lo interrumpe diciendo, Kainel Townsend, has traicionado mi fe, pero es mi culpa por esperar más fe antes que el contrato. No hagas eso, Tatiana, le dice. Eso no es, eso no lo es, dice Kainel, pero ella nuevamente lo interrumpe y dice que viva como se le dé la gana, que ella hará lo mismo. Puedes tener mi cuerpo cuando quieras bajo nuestro contrato, pero que no reclame nada más. Kainel Townsend, como si hoy me soltara de todo sobre ti, le dice. Bueno, de ahí pasamos con la vizcondesa Larisa, que estaba mirando una estatua del templo hasta que llegó el sacerdote. Este le dice, tanto tiempo, vizcondesa Larisa. Ella con el ceño fruncido lo mira mientras éste le pide a las sacerdotisas que lo dejen solo con la señora. Entonces él le dice que no pensó que volvería a verla por esos lugares, ya que sabía que estaba molesta con él. Ella le dice que así es. ¿Acaso viene a orar?, le pregunta el sacerdote. Ella le dice que no cree en esas cosas y que dona mucho dinero precisamente para no tener que acudir ahí. Ya veo, le dice el sacerdote. Ella entonces va recorriendo el lugar y observa a las estatuas inspiradas en la imagen de su hija Tiara. En esas casi saca un cigarrillo, pero el sacerdote le dice que es un lugar sagrado y que no puede hacer eso ahí. Entonces ella chasquea la lengua y se dirige a su carruaje, pero antes pasa frente a una estatua que tenía un bebé en brazos. Entonces se acuerda que vio a una mujer junto a una anciana orando. Esta le pidió disculpas ya que vio que la vizcondesa se detuvo ahí y pensó que le estaba impidiendo el paso. La vizcondesa les dice que no hagan eso, ya que orar
no le serviría de nada. Le dice que se vistan bien, entonces les dio un poco de dinero y les pidió que vayan por remedio en un hospital primero antes que rezar. Y sin siquiera escuchar las gracias, agarró su cigarrillo, se dio la vuelta y se marchó del lugar. Los ojos azules grisáceos de la señora Heard, con lágrimas, miraron fijamente a la mujer de pelo platino que estaba a su lado. Entonces ésta le dice que Renier definitivamente volverá. Él vendrá por ti, le dice. ¿Qué quieres decir?, le pregunta la mujer. ¿Quién demonios es él?, le dice. Pero en el fondo sabía bien quién era ese hombre. Entonces la señora Heard le dice que él le dijo que a la primera persona que iría a ver después de la guerra es a ella. Así que le pide que se anime, ya que Renier sabe que tiene un hijo en su vientre. Entonces es por eso que volverá a tu lado, le dice. Bueno, de ahí pasamos con Camille, que estaba en su vestidor recibiendo la visita de Tiara. Tiara en ese momento se puso a pensar de que estuvo mucho tiempo encerrada, o sea, una semana después de que se despidió de Kainel, no quiso recibir ni a Camille ni a nadie, pero que si no comía y si no hacía algo diferente le haría daño al niño. Entonces, bueno, en su momento permitió que Annie entrara y bueno, esta comió lo que Annie le llevó en su momento, que se hartó de estar encerrada, entonces fue por eso que fue a ver a Camille. De igual forma, no tenía a otro lugar al cual ir, se dice a sí misma. Ahí Camille interrumpe sus pensamientos y le dice, oh, perdiste más peso estos días. ¿Es eso así?, le dice Tiara. Y como vio la cara de preocupación que puso Camille, trató de disimular de que no pasaba nada y agarró una fina tela y bueno, ahí se puso a pensar de que Camille le podía hacer una ropita a su bebé con esa hermosa tela. Ahí Camille le dice, Tiara, ¿estás bien? ¿Estás segura de que estás bien?, le pregunta. Señorita Camille, le dice Tiara. Camille la vuelve a interrumpir diciendo que ya que está ahí debería de ver todas las cartas que recibió a escondidas de la gente que le hizo pedidos. Ahí Tiara revisa todas las cartas y vio que había muchos nombres familiares, incluida el nombre de su amiga, de su ex amiga Rebeca. Ahí Camille le dice que no le interesa esa gente, ya que la única musa en la que está interesada es ella, o sea, Tiara, ya que tiene muchos vestidos que quiere probar en ella. Por supuesto, todavía hay tiempo, le dice Tiara. Ahí Camille trajo un vestido hermoso y le preguntó si había visto joyas como esas. Yo nunca había visto una amatista de este color excepto por el color de tus ojos, le dice Camille. También le dice que el líder le llevó esas joyas y le pidió que decorara un vestido para su mujer. Ahí Tiara se quedó en silencio y Camille sigue y comenta que dónde habrá un hombre así, o sea, diciendo que Tiara tiene suerte de tener a alguien como Kainen. Entonces Tiara ahí se puso un poco triste y se puso a pensar de que él solo la llenaba de joyas, y se dice a sí misma que él siempre es así. Y se rió porque a pesar de todo le gustaba mucho las joyas, pero que desearía más que la viera hermosa con su corazón y no solo por las joyas puestas. Entonces le dice a Camille que lo siente pero que quiere un abrigo más grueso. Está bien, le dice Camille. Pero bueno, fue a buscar uno y le dice que debe ajustarlo un poco más ya que ella volvió a perder peso en esos días. No, no, le dice Tiara. Agrándalo, estíralo, le dice. Camille, muy sorprendida por el comentario y con una sonrisa, le dice, ¡ay, Dios mío! Ya me estaba preocupando por verte siempre enferma. Estoy bien, gracias, le dice Tiara. Te pediré ropa cuando nazca, le dice. Por supuesto, pero yo no sabía eso, y es por eso que me sentí muy incómoda, le dice Camille. ¿A qué te refieres?, pregunta Tiara. Camille le dice que esa vez que el líder le llevó las joyas, la expresión de él era tan mala que le preocupaba haber cometido un error cuando le contó sobre eso. De ahí vamos con Tiara, que ni bien salió del vestidor y con un malestar debido al embarazo se recostó por la pared en un callejón y se puso a pensar en el día del funeral de la señora Heard, que cuando llegó Kainel ese día la miró de una forma diferente,
pero que ella había pensado que era por la muerte de la señora Hare y se preguntó a sí misma que a qué se refería con anticonceptivos, algo que le comentó Camille hace rato refiriéndose con el eso, y piensa que desde ese día él cambió totalmente y que la miraba de manera diferente, y dice que no se puede imaginar lo que Kainel debió haber pensado de ella. ¿Cómo puedes pensar eso?, dice. Que le hubiera gustado que él le hablara sobre ese asunto, y en ese momento no sabe si está enojada con ella misma o con Kainel. En ese momento sus pensamientos son interrumpidos por el conductor del carruaje. Owen no se encontraba en estos días por ahí y es por eso que los demás empleados tenían una gran responsabilidad cuando se trataba de Tiara. Este le dice que no se dio cuenta de cuándo fue que salió del salón de Camille. Vamos a casa, le dice. Ahí Tiara le dice que no, que le traiga un vaso de agua mejor. Ella ya estaba a punto de colapsar y se dijo a sí misma que no volvería a ir al centro de la ciudad, y entre mareos y volteretas que le daba la cabeza, no se dio cuenta y se subió a un vagón comercial, donde escuchó una voz alegre que le preguntó que a dónde se iba. Ella pregunta ¿a dónde voy?, dice, y se pone a recordar cuando Kainel le dijo no puedes irte, no puedes salir ni un paso de mí, no te dejaré ir. Y entonces ella cerró la cortina del vagón del carruaje y se puso a pensar de que debió de regañar a Camille, pero que no cree que ella hiciera algo así a propósito. Entonces le vino a la mente su madre. Oh, mi madre, dice ella. Ahí el conductor le pregunta si ella es una Cartier y si quiere que la lleve a su casa. Ella le dice que no, y pensó que lo que más deseaba en ese momento era ir a la casa Cartier y agarrar a su madre del cogote, y nada, solo quería preguntarle el por qué hizo eso. ¿Acaso odia tanto que yo sea feliz?, se pregunta. Entonces le dice al conductor que no va para allá, ya que incluso por más desesperada que estuviera tenía que pensar primero en su hijo, ya que no soportaría ver a su madre. Entonces apretó su pecho y bueno, de lo avergonzada que estaba de sí misma por culpar a Kainel ciegamente, sin saber lo que estaba haciendo su madre. Pero también lo culpaba un poco porque no habló con ella desde un principio, que le hubiera gustado que Kainel confiara en ella como ella sí creía en él. Ahí su estómago se revolvió y se dijo a sí misma que era una señal del hijo que nadie más quería, solamente ella. Y se agarró el vientre y el señor le preguntó si se encontraba bien. Ella no pudo responder nada, ya que se estaba aguantando el vómito, y se sentía cada vez peor cuando pensaba en su madre, o en el hombre que no creía en ella, o en Annie que la había engañado hasta el final. Ahí Tatiana dice, vamos. ¿A dónde?, le dice el señor. A la puerta sur, dice ella. A medida que la conmoción y la tristeza que llenaba su corazón desaparecieron, se preocupó por el niño, ya que si estaba tomando anticonceptivos, de todos modos ella estaba segura de que había una vida y nada, que estaba preocupada por si le pasa algo. Todo estará bien, cariño. Todo estará bien, dice. Después de un rato, el señor que conducía el vagón le dice que ya están a las afueras de Freya. Tiara, que iba durmiendo, se despertó en ese momento y el señor le dice que durante todo el camino los siguió un carruaje. Ella sacó la cabeza por la ventanita para ver si era el carruaje de Thousand House y nada, se dio cuenta de que el carruaje se veía muy viejo y sucio, o sea, era el carruaje negro pero que estaba muy maltratado. Señora, le dice el cochero, y ella le dice al señor que se detenga justo ahí en ese momento. Entonces ahí los carruajes chocaron y Tiara se golpeó la cabeza por el marco de la ventana y se desmayó. De ahí pasamos con Kainel, que estaba cortando a un masu, y Gerald y los demás ya no querían ver semejante acto. Este se pone a pensar de que ya pasaron varios días en donde Kainel no paró de mover la espada como un loco y se pregunta que qué está pasando, que él había dicho que debían evitar lugares peligrosos como esos, pero que al parecer el líder ya había perdido las ganas de vivir, que está tratando de hacer rápido el trabajo, no para volver lo antes posible,
sino que le parece que lo hace para no pensar. Y mientras Kainel estaba desgarrando a los Masu a diestra y siniestra, algo azul brillante salió del cuerpo del monstruo. Kainel lo agarró y después se lo tiró a Gerald como si se lo estuviera entregando. Si la decisión azul de Remanier es suficiente, se le pagará con una mansión o dos en el centro de Lebrón, dice Kainel. El mayor Gerald, que sintió que ya no podía más, se acercó a Kainel y le dice que si vale la pena perseguirlo durante días. Es bonito, le dice. Creo que estaré fuera por un tiempo, dice Kainel. Bueno, si es tu decisión, deberías hacerlo, pero voy contigo de todos modos, le dice Gerald. Y como siempre, Kainel le dice que quiere ir solo. ¿Cuánto tiempo tardará?, le pregunta el mayor. Y Kainel se queda en silencio y se puso a pensar de que extrañaba en ese momento tener a Owen, porque él siempre le dice alguna estupidez que lo saca de sus pensamientos. Entonces de repente ve a Owen que está llegando al campo de entrenamiento. Gerald comenta que qué está haciendo Owen ahí. Señor, grita Owen. Entonces Kainel no lo dejó hablar para nada y se subió a su caballo y se fue volando hasta él. Ahí Owen pregunta que por qué el capitán está así. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor?, le dice el médico de la señora Hare, que estaba detrás de Owen. Escuché que me estabas buscando con urgencia. ¿Tienes algo que preguntarme?, le dice. Ahí Gerald entendió lo que Kainel quería con el médico, entonces le mostró el cristal azul y le pregunta si cree que eso es suficiente para la medicina. El médico le pregunta de dónde sacaron esa joya preciosa. Miró a Kainel, que estaba empapado de sangre negra, y pensó que si tuviera que conseguirlo en esa situación, también lo haría. Entonces les comenta que eso es tan bueno como la medicina que lo cura todo. Se usa como medicamento para detener el flujo de la sangre, por lo que es efectivo para traumatismos. Que no hay nada que pueda hacer con una enfermedad congénita, pero que aún así puede mejorar el status quo, siempre y cuando no se usen embarazadas, dice. Kainel se encogió de hombros cuando escuchó la palabra embarazada y se dijo a sí mismo que no se merecía ser padre. Entonces ahí Kainel le dice al señor Robinson que tenía un par de cosas que si las podía revisar. A ver para qué sirven, dice. El médico le pregunta que qué es exactamente lo que está buscando. Kainel le dice que lo que sea, siempre y cuando ayude. Está bien, le dice el médico. Entonces Kainel le ordenó a Owen que trajera las cosas que estaban enterradas por ahí. Ahí el médico le pregunta si Tiara está bien. Kainel le dice que sí, está bien. El médico le comenta que se preocupó un poco cuando se enteró de que lo había llamado con suma urgencia, pero que es un alivio de que todo está bien. Estará todo bien, le dice Kainel. Debería. Es hora de tener cuidado, así que solo tendrá que pasarlo bien ahora, le dice el médico. Ahí Kainel le pregunta, ¿cuidadosos? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Oh, por supuesto, me preguntaba si su esposa no se sentía bien, le dice el médico. Ahí Kainel le pregunta que de qué está hablando, qué es lo que le pasa a su esposa. ¿Tiene algún problema?, le pregunta. Ahí el médico le dice que a qué se refiere. ¿Acaso no le dijo nada a su mujer?, pregunta. El señor Robinson estaba muy sorprendido de que Tiara no le haya dicho nada aún. Entonces le dice que estaba seguro de que ya se lo había dicho. ¿Qué quieres decir?, le pregunta Kainel. El señor se queda en silencio. Y ahí Kainel golpea la pared y le dice, vamos, dilo, ¿qué diablos le pasa a Tatiana?, le dice. Al médico no le quedó más remedio que decirle, tiene a tu hijo. Kainel se quedó helado. El médico le comenta que ella se puso muy feliz al saber que tenía un bebé en el vientre, que ella le había dicho que le diría al líder en cuanto volviera. También le comenta que la señora Hare estaba muy feliz por la noticia. Kainel se quedó helado, congelado, sin poder decir ni una palabra. El señor Robinson le dice que hay que tener cuidado al principio,
y que la estabilidad de la mente también es muy importante. ¿Está seguro?, le pregunta Kainel. Por supuesto, hace más de 30 años que me especializo en niños y en mujeres embarazadas. Estoy seguro de que la señora está embarazada, le dice el médico. Kainel en ese momento se tambaleó y se sorprendió, ya que era la primera vez que sentía que no podía moverse. El médico y Gerald, que iba entrando, no podían creer que Kainel estuviera pasando por eso. «Líder, ¿se siente bien?», le grita Gerald. «Tome asiento», le dice. Como Kainel no se movía ni se inmutó para nada, Gerald intentó arrastrarlo hacia el asiento, pero Kainel no se movió ni un paso. Kainel no podía moverse, al parecer todo ese tiempo que se estuvo esforzando más de la cuenta y más la noticia del embarazo, lo terminaron de afectar. No, como que casi se desploma. «Señor», le exclama Gerald, y se puso a pensar de que nunca lo había visto así, de esa forma, ni siquiera cuando enfrentó al peor de los monstruos. Entonces se acordó ahí del único oponente que podía doblegar a Kainel. Entonces le dice que no sabe lo que está pasando, pero que tal vez si se van a casa primero, ella estará allí, dice Gerald. Kainel empezó a balbucear cosas que ni siquiera él entendía y en esas dijo que sin ella está... «Líder», le dice Gerald. «No, dije que no», le contesta Kainel. Y cuando empezó a dar unos pasos sin voluntad, dijo que iba a ver al príncipe heredero. «¿Qué?», le dice Gerald. «¿No vas a casa primero?». «No hay tiempo», contesta él. «Voy a ir primero al palacio. Tatiana puede», dice. Y en ese momento una mano no lo dejó de terminar. Y una voz fuerte apareció diciendo «Kainel Townsend», y ¡plas!, recibió una cachetada. Un silencio atronador se apoderó del salón cuando pasó eso. «¿Dónde está mi hija, bestia?», le dice la vizcondesa con unos ojos colorados. «¿Dónde está Tatiana?», le pregunta nuevamente. Kainel no sabe de qué mierda está hablando. Lo agarró de la nuca como si no fuera suficiente la bofetada. Entonces le comenta que él le había dicho que se encargaría de eso. «¿Qué quieres decir?», le dice Kainel. Ahí la vizcondesa le dice: «¿Acaso no sabes que Tatiana está desaparecida?». Chan, 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 chan. ¿Qué será lo que le pasó a Tatiana cuando fue corriendo hacia las afueras de Freya? Bueno, eso lo vamos a saber en un próximo video, ya que hasta acá llegamos con el capítulo número 108. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y gracias a todos por el apoyo. Hasta acá llegamos con el video. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau, chau.